Hola a todos, comenzamos un nuevo video tutorial de Robot Studio. En este caso lo vamos a dedicar al manejo de forma básica del denominado Flex Pendant, que es la controladora portátil que disponen los robots de ABB para gestionar los movimientos del robot y también programar o parametrizar la controladora. En el primer video tutorial de esta serie dedicada a Robot Studio ya estudiamos las partes de que consta un Flex Pendant. Ahora aquí lo que vamos a hacer es recordarlas de forma rápida para posteriormente poder utilizarlas en el controlador virtual que dispone Robot Studio. Recordamos que disponía de una pantalla táctil con un sistema de navegación muy similar a otros dispositivos móviles que tenemos en la actualidad, como tablets o teléfonos móviles. Veremos con detenimiento cómo se accede a cada uno de los menús y cómo se realizan las funciones de aprendizaje y de memorización de posiciones, y cómo se realizan operaciones también de programación. También dispone un conjunto de teclas que permiten hacer funciones que son muy habituales en el uso del robot, en la programación del robot. En las que teníamos en la parte superior eran teclas programables, que de momento no vamos a utilizar. Las 4 teclas verticales que tenemos en la zona central del teclado son teclas de acceso rápido y se van a utilizar para operaciones relacionadas con el control y movimiento de los ejes del robot. Y por último, las teclas que tenemos en la parte inferior están destinadas a la ejecución de los programas. Tenemos el joystick, que es uno de los elementos más llamativos del Flex Pendant. Con él lo que vamos a hacer es mover de una forma bastante natural el robot para posicionarlo y posteriormente enseñarle las posiciones o memorizar las posiciones que queremos utilizar en nuestras trayectorias. En la parte superior tenemos la seta de emergencia, que si se acciona deja sin alimentación los motores, deteniendo las tareas que está ejecutando el robot. Y por último, en el lateral derecho del Flex Pendant disponemos del Dead Man Button, que es el botón de hombre muerto, el botón de seguridad, que debemos accionar cuando estamos enseñando las posiciones al robot y lo estamos manejando de forma manual. Para emular el funcionamiento de este botón, la controladora virtual, o sea el Flex Pendant virtual, dispone de un botón de habilitación que está en la parte superior del joystick y es el que tenemos que accionar cuando queremos realizar una operación similar a la que haríamos con el robot físico pulsando este botón. Bueno, pues una vez que se ha recordado esto, vamos a comenzar a utilizar el Flex Pendant virtual, y para ello vamos a crear una estación nueva por completo. Vamos a hacerlo rápido y así recordamos de nuevo todos los pasos que hemos estado dando y vemos una configuración que es clave para poder utilizar el idioma español en el Flex Pendant. Voy a crear una estación. Le voy a decir que va a ser nuestro robot IRB120. Voy a crear una controladora. Le voy a dejar el nombre que pone por defecto. Siguiente. Y aquí, tal y como comentamos en un video tutorial anterior, debemos entrar en el menú opciones para poder configurar el segundo idioma que vamos a utilizar en nuestro Flex Pendant. Voy a finalizar y se está ejecutando el controlador virtual. Bien, pues ya tenemos configurada nuestra estación y ahora lo que vamos a hacer es arrancar el Flex Pendant virtual y trabajar con él como si estuviéramos delante del robot físico. Para ello, lo que vamos a hacer es que nos vamos a olvidar de todas las herramientas que tiene Robot Studio para memorizar posiciones y crear trayectorias, y lo vamos a hacer todo a través de nuestra consola virtual. Para ello vamos a preparar el entorno Robot Studio de forma similar a como tendríamos en un robot físico. Vamos al menú controlador, le decimos que nos muestre el panel de control y aquí vemos el interruptor de puesta en marcha, la seta de emergencia, el pulsador de motores y la llave conmutador para seleccionar el modo automático y el modo manual. Voy a decirle que ejecute el Flex Pendant virtual. Va a aparecer el Flex Pendant de forma flotante, lo podemos tener en el primer plano y así controlar el robot que tenemos en pantalla.
Bien, pues una vez que tengo ya mi entorno preparado, vamos a empezar a trabajar. El manejo del interfaz del Flash Pendant es muy intuitivo, ya que es un sistema basado en ventanas y se utiliza de forma similar a otros dispositivos como tablet o teléfonos móviles. El botón ABB, que está en la parte superior izquierda de la pantalla, es el botón principal y con él se accede a todas las funciones que tiene nuestra consola. Como vemos, está en el idioma inglés y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el idioma con el que queremos trabajar. Para ello accedemos al panel de control. Nos salen todas las opciones del panel de control y una de ellas es Language. Si accedemos a ella, lo que vamos a hacer es cambiar el idioma. Bueno, este aviso es importante conocerlo porque nos está diciendo que el robot está en modo automático y por lo tanto no se le puede modificar la configuración en dicho modo. Lo que tenemos que hacer es pasarlo a modo manual. Aquí podemos hacer dos cosas: o bien utilizar el panel control que aparece en el lado derecho de la pantalla, o utilizar un atajo que dispone el Flash Pendant virtual, donde al accionar este pequeño icono que está a la izquierda del joystick nos aparece el botón de motores y el conmutador llave para cambiar de modo manual a automático y viceversa. En este caso vemos que está en modo automático, por lo tanto seleccionamos el modo manual y ahora ya supuestamente deberíamos poder modificar el lenguaje de nuestra consola. Como vemos, tiene dos idiomas instalados, el inglés y el español, y el idioma español solamente aparece si en el momento de configurar la estación hemos seleccionado como segundo idioma el idioma español, ¿vale? Esto es importante porque en el momento de configurar la estación esto hay que tenerlo en cuenta. Si no se selecciona en ese momento el segundo idioma, aquí solamente nos aparecerá el idioma inglés. Bueno, por lo tanto selecciona el idioma español, ok, y me dice que es necesario reiniciar la consola. Esto ocurre exactamente igual en la consola real y por lo tanto le tenemos que decir que sí. Aquí lo que ocurre es que la consola se cierra y tengo que volver al menú controlador y volver a ejecutar el Flash Pendant virtual. Cuando doy al menú ABB veo que ya todas las opciones de dicho menú están en el idioma español. Ahora, cada vez que ejecuto una de las opciones que aparecen en el menú ABB, lo que ocurre es que aparece en forma de ventana y dichas opciones son accesibles desde la barra inferior que aparece en la pantalla de la consola. Las ventanas que están abiertas se pueden conmutar haciendo clic en el icono minimizado, y si se quieren cerrar simplemente se hace clic en la X que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla táctil. Solamente es posible tener abiertas 6 ventanas o vistas, y si se requiere tener alguna vista más abierta no queda más remedio que cerrar aquella que no se utilice. En la parte inferior derecha de la pantalla tenemos un icono que está siempre presente y que nos va a permitir acceder a las opciones de configuración rápida relacionadas con la mecánica del robot. Desde este menú de acceso rápido se puede elegir la cinemática a controlar, el tipo de herramienta, el Word Object, la forma de controlar los ejes, si es de forma lineal, si es de forma joint, si queremos orientar la herramienta, si queremos modificar el incremento de velocidad para las operaciones de posicionamiento manual, etcétera, etcétera. Además, este botón nos muestra cuando seleccionamos alguna de las teclas de acceso rápido que tiene la consola en la parte central. Me dice el tipo de movimiento que voy a realizar con los ejes, es decir, si voy a hacer movimiento lineal o movimiento cartesiano, y además me dice el grupo de ejes que voy a mover. Bueno, pues vamos a ver cómo se mueve el robot con el Flash Pendant. Vamos a asegurarnos de que Robot Studio se encuentra en el menú controlador y que tenemos abierto el panel de control en el lado derecho de la pantalla. Debemos asegurarnos de que el conmutador tipo llave está en la posición central, que es el modo manual. Para ello lo podemos accionar bien desde el panel de control que tenemos a la derecha de la pantalla, o bien activándolo en el pequeño icono que está a la izquierda del joystick y que al accionarlo me muestra el botón de motores y el conmutador manual.
Vamos a entrar en la vista movimiento. Dicha vista es de gran utilidad ya que nos va a permitir conocer en todo momento la posición del robot, y además en la parte inferior tenemos una sección que pone direcciones de joystick, en la que se nos muestra cómo debemos utilizar el joystick para mover el robot en cada uno de los ejes en un movimiento lineal, o qué motor se va a mover o qué eje se va a mover en el movimiento de articulación. Bien, pues voy a colocar el robot en una posición más central para que los movimientos se correspondan con las flechas que me indica aquí en las direcciones del joystick. Si estando en esta situación acciono cualquiera de las flechitas que permiten simular el movimiento del joystick, observo que el robot no se mueve. ¿Eso a qué es debido? Eso es debido a que estamos trabajando en modo manual, y para trabajar en modo manual, si dispusiéramos del robot físico, deberíamos estar accionando el botón de hombre muerto que tenemos a la derecha del Flex Pendant. Como aquí no hay posibilidad de accionar dicho botón, ya que no existe, Robot Studio lo que ha hecho ha sido habilitar un pequeño botón en la parte superior del joystick, que le ha llamado Enable, que debo accionar para simular la pulsación del botón de hombre muerto. Una vez que el botón está habilitado, que está de color verde, significa que el robot se puede mover con las flechas del joystick. Bien, pues ahora con las teclas de acceso rápido puedo elegir el tipo de movimiento que quiero hacer. Si selecciono el movimiento lineal, veo que cuando pico en estas flechas haré movimientos en el eje X. Si pico en las flechas izquierda y derecha, hago movimientos en el eje Y. Y si hago clic en las flechas que simularían en el joystick real el giro de la palanquita, veo que hago los movimientos en el eje Z. De igual forma puedo mover individualmente cada uno de los motores del robot. Para conmutar a cada uno de estos motores tengo que accionar la tercera tecla, empezando por la parte de arriba de las teclas de acceso rápido, y veo a qué flechas corresponden cada uno de los motores en función del grupo de motores que esté seleccionado. Por ejemplo, si acciono las flechas izquierda-derecha, muevo el motor 1. Si acciono en este grupo de motores las flechas arriba y abajo, muevo el motor 5. La vista de movimiento es especialmente útil, ya que nos va a permitir elegir la unidad mecánica sobre la que quiero actuar, si es que tengo más de una. Me va a permitir elegir el tipo de movimiento que quiero hacer, movimiento por ejes, movimiento lineal, movimiento de reorientación de la herramienta, etcétera. Va a permitir elegir el tipo de coordenadas que tengo como referencia, que en este caso es la base del robot, que además coincide con las coordenadas mundo, ya que no lo he modificado. Va a permitir elegir el tipo de herramienta si es que dispongo ya de una configurada. Va a permitir elegir los WordObject que se hayan ido creando y sobre los que se van a programar diferentes tipos de trayectorias. Va a permitir visualizar el desplazamiento de los ejes en modo cartesiano, que en este caso se representa en milímetros, y cada uno de los ejes se muestra con las unidades que se ha desplazado respecto al sistema de coordenadas, que en este caso es la base. Si estoy en modo articulación, me indica los grados que se ha movido cada uno de los motores, cada uno de los ejes. Bueno, pues con esto yo creo que ya podemos empezar a memorizar posiciones y a generar trayectorias desde la consola portátil virtual que tiene Robot Studio. Que en definitiva es lo mismo que haríamos con la consola real del robot físico. De momento no tenemos creada la herramienta, no tenemos una herramienta a la habilidad del robot, y por lo tanto es lo primero que tendremos que hacer. Vamos a diseñar nuestra herramienta, la vamos a acoplar a la habilidad del robot y la vamos a configurar con la consola portátil,
y no con Robot Studio, como hicimos en anteriores videotutoriales. De momento minimizo la consola portátil, voy a centrar mi estación. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajo de Robot Studio para crear la forma con las herramientas de modelado que vamos a utilizar como herramienta. Vamos a considerar que vamos a poner una varilla roscada en la brida del robot y esa va a ser nuestra herramienta, que podría ser también un lapicero o un bolígrafo. El trabajo que vamos a hacer ahora aquí en Robot Studio es simplemente de diseño de la herramienta, es decir, es lo mismo que haríamos en el robot físico si instaláramos dicha herramienta con tornillos en la brida del robot. Por lo tanto, voy al menú modelado. Vamos a generar un sólido, vamos a decir que vamos a dibujar un cilindro que tiene 3 milímetros de radio y una altura de 10 centímetros. Lo creo y ya tengo aquí la pieza que acabo de crear, que para mí va a ser una varilla roscada o un tornillo. Puedo renombrarlo. ¿Y qué es lo que nos vamos a hacer ahora con respecto a lo que hemos visto en anteriores videotutoriales? En anteriores videotutoriales, con las herramientas de modelado, lo que hacíamos era que este tornillo, esta pieza que acabamos de insertar, la creábamos como herramienta con la función crear herramienta que tenemos aquí. Con este crear herramienta teníamos que dar una serie de información relacionadas con la herramienta que íbamos a diseñar. Le vamos a decir que vamos a utilizar una imagen que estaba ya insertada en la estación, que esa herramienta va a tener un centro de gravedad, que va a tener un TCP determinado, un peso determinado, etcétera. Nosotros ahora no vamos a hacer eso, porque esto es trabajo de Robot Studio. Lo que vamos a hacer es que vamos a instalar este tornillo, como si fuera un tornillo real, en la brida del robot, y para ello lo vamos a acoplar directamente. Es decir, no vamos a hacer el paso de crear herramienta. Arrastro el objeto al robot, lo acoplo, y ya tengo el cilindro o la varilla que nos va a servir como herramienta en los próximos ejercicios que vamos a hacer utilizando la consola portátil. Bueno, espero que esto haya quedado claro. O sea, lo que hemos hecho ha sido acoplar un objeto que hemos dibujado con las herramientas de modelado de Robot Studio, lo hemos acoplado a la brida del robot, pero no hemos creado la herramienta desde Robot Studio. Lo que vamos a hacer ahora es configurar dicha herramienta desde la consola portátil, que es lo que haríamos con el robot físico si no tenemos Robot Studio conectado a la controladora. Bueno, modifico la vista del robot, vuelvo a abrir el Flex Pendant y ahora lo que vamos a hacer es configurar el tornillo que acabamos de acoplar a la brida del robot como una herramienta. Es decir, lo que vamos a hacer es darle una masa y vamos a configurar el sistema de coordenadas del punto central de la herramienta. Accedemos a datos de programa mediante el menú ABB. Nos encontramos con una serie de tipos de datos. Los llamados Tool Data son los relacionados con los tipos de herramienta. Hago clic en dicha opción y entro en la pantalla en la que me muestra todos los tipos de herramienta que tiene configurados nuestra estación. De momento no tenemos más que una, que es la que corresponde a la brida del robot, que se denomina Tool 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear una nueva, que es la que va a corresponder con nuestra herramienta. Lo primero que me pide es que le ponga un nombre. Vamos a llamarle Tool Tornillo, por identificar la del Tool 0. Todas las demás opciones las dejo tal como están. Le doy OK. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar el valor de dicha herramienta. Bueno, y aquí tenemos una serie de campos, una serie de parámetros que hay que configurar. Nos vamos a quedar con 3 de ellos, que son los que vamos a modificar. Antes de nada, también comentar que cada vez que en la consola Flex Pendant aparecen estas flechitas amarillas, indica que podemos navegar arriba y abajo o izquierda y derecha cuando salen los laterales, porque el contenido de las ventanas no caben en la vista. Dentro de los parámetros que tenemos que configurar aquí tenemos la primera referencia que hace esta vista a los ejes de coordenada X, Y y Z. Aquí está haciendo referencia a cómo nuestra herramienta está desviada con respecto al sistema de coordenadas, al TCP de la brida.
Es decir, como nosotros lo único que tenemos es una varilla que se desplaza longitudinalmente en el eje Z, lo que tenemos que hacer es poner la longitud de la varilla en el eje Z, que son 100 milímetros. Le damos OK y ya está configurado ese parámetro. Seguimos mirando y vemos que hay una opción que pone Mask. El Mask es la masa que tiene nuestra herramienta. Vamos a considerar que esta herramienta tiene 100 gramos. Y por último, el siguiente grupo de parámetros relacionados con el sistema de coordenadas se refieren al desplazamiento del centro de gravedad de nuestra herramienta. Robot Studio no nos permite que esto se quede a cero, por lo tanto hay que poner algo en alguno de los parámetros. Vamos a considerar que nuestra herramienta tiene el centro de gravedad desplazado 1 milímetro en el eje Z. Una vez que esto ya está, ya tenemos configurada nuestra herramienta. Para saber si es verdad que nuestra herramienta está bien configurada, lo que vamos a hacer ahora es orientar el robot. Vamos a hacer unas operaciones de reorientación y con esto vamos a ver si realmente el TCP del robot, de la herramienta que acabamos de configurar, se encuentra en la parte que está en el lado opuesto de la brida. Para ello me voy al menú movimiento. Debe decir que haga una operación de reorientación. Habilito el flex pendant y muevo y observo que la reorientación se está haciendo respecto al TCP de la brida y no respecto al TCP de la nueva herramienta. Se ve claramente como eso es así. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta sobre la que queremos hacer la reorientación. En este caso elijo Tool Tornillo, OK. Y ahora vamos a ver si es verdad que y efectivamente ahora sí se ve que la reorientación del robot se hace con el nuevo TCP del extremo exterior de la varilla que hemos instalado como herramienta. Bueno, pues una vez que tenemos configurada nuestra herramienta, ya podemos empezar a programar posiciones y a elaborar nuestra primera trayectoria desde la consola Flex Pendant. Pero eso lo veremos en el próximo video tutorial. Espero que este os haya sido de utilidad. Hasta otra.